Hola mis hermanos, ¿por qué hablas de Dios en tus videos, no? O ¿por qué mencionas a Dios en las ceremonias, no? Si esto no tiene nada que ver, es sabiduría indígena, ¿no? Entonces, a menudo esto me lo preguntan como comentarios en algunos de los videos, o alguien de pronto en una ceremonia con un ánimo un poquito belicoso. Pero bueno, la explicación sería esta, ¿no? Primero porque es una palabra muy conveniente para que todo mundo me entienda, ¿sí? Para referirme a algo muy sagrado, más grande que nosotros, de lo cual formamos parte y que nos creó. Esta parte suele ser para algunas personas un poquito delicada, y entonces quisiera explicar también lo siguiente. Algunas personas a menudo tienen muy incorporado el asunto de Dios con la religión y con la iglesia. Y me he dado cuenta de que a menudo las personas que dicen yo no creo en Dios y estoy peleada con Dios y todo este tipo de cosas, más en concreto están peleadas con algunas instituciones que en el nombre de Dios, o usando el nombre de Dios y todas las creencias que la gente se hace en nombre de Dios, han cometido atrocidades y abusos y atropellos hacia los demás, ¿no? Además de que esta idea del Dios castigador y que te mete miedo y te limita en lugar de ayudarte a crecer, pues me parece evidente que las personas, algunas personas inteligentes, se rebelen contra ello, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, yo no me refiero ni a una religión ni a esta idea de Dios, ¿sí? Pero sí hay algo más grande que nosotros que nos puso aquí, ¿sí? A menudo he escuchado a algunas personas decir Dios no nos creó a nosotros, nosotros creamos a Dios. Nosotros creamos ideas sobre Dios y podemos inventar y fabricar las ideas que queramos sobre Dios. Pero el hecho es que nosotros no lo creamos a Él, ¿sí? Él nos creó a nosotros. Es decir, hay algo que nos puso aquí, ¿sí? Hay algo que nos puso aquí, algo o alguien que nos puso aquí. ¿O acaso alguno de nosotros recuerda un momento previo a la existencia en el que haya dicho quiero ser y fue? Todos nosotros nos acordamos a partir de que existimos, porque a partir de que existimos es que podemos pensar y hacer lo que queramos. Pero un momento previo a esto, no hay una volición por parte de nosotros que dijera quiero ser y que devino siendo, ¿sí? Entonces, para referirnos a este alguien o algo, como lo quieras llamar, depende un poco la cultura, de lo cual se crea todo lo demás y deviene el orden del cosmos, que puede no coincidir para nada con lo que te han dicho, ¿sí? Especialmente por parte de instituciones abusivas, ¿sí? y de gente mentirosa que hace todo menos lo que predica, ¿sí? Estoy de acuerdo, ¿sí? Pero evidentemente de la nada nada sale, ¿sí? Y bueno, es para esta realidad que por asuntos de conveniencia, para que me entiendan todos, pues llamo Dios. Pero cuando yo uso la palabra Dios, no estoy usando la palabra Dios en la forma en la que la usa pues otras personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué menciono Dios? Por esto. Y porque al formar parte de ello, al formar parte de Él, muchas de las cosas que se van a contactar durante una ceremonia con ayahuasca recaen en el ámbito sagrado. Y para poder aprovechar mejor estas cosas, a menudo es importante poderlas nombrar de una forma que representen de la mejor manera posible y describan de la mejor manera posible este tipo de cosas, ¿sí? El lenguaje nunca va a ser la cosa, porque no es más que algo que señala un hecho, o señala un estado, o señala algo que existe, o señala algo que se ve. Pero cuando el lenguaje es lo más preciso posible, entonces esa palabra puede señalar
con la mayor probabilidad de que la otra persona que está viendo el dedo y está escuchando la palabra pueda apuntar su visión hacia allá y ver lo que tú estás viendo. Entonces, desde este punto de vista es un ejercicio importante. Y hay realidades tan grandes que, si te parece bien, lo que podemos usar es una definición más completa y más pura de Dios, pero no negar todo eso que te rebasa, que es más grande que tú, a un invento que te cabe en la cabeza, ¿sí? O sea, ni siquiera la realidad te cabe en la cabeza. La vida es algo a lo que tú debes abrirte, ¿sí? Si queremos que todo encaje en lo que ya tenemos en la cabeza y lo vemos limitado a lo que ya tenemos en la cabeza, vamos a limitar muchísimo nuestra experiencia en la vida. Y no significa de admitir algo que te va a desordenar o te va a hacer daño, ¿sí? Pero es más como de reconocer un orden, tanto en la gestación del ser humano, en el tiempo que se gesta, en la forma en la que se gesta, cómo nace, qué le hace bien y qué le hace mal, ¿sí? Todo esto no te lo inventas tú, y es más fácil cuando tú empiezas a reconocer un orden en tu cuerpo, un orden en el latido de tu corazón, un orden en tus ondas cerebrales, un orden en las estaciones del año, un orden en la vida, un orden en el cosmos, un orden en las estrellas. Y reconocemos que siendo el cosmos, que no representa otra cosa que orden, como es, y al ser yo parte de eso, entonces también puedo escuchar el orden intrínseco que hay en mí y conectar con ese orden superior, pero al mismo tiempo tan íntimo, del cual formo parte y que me habla con una claridad indiscutible, indefectible, con la que no me puedo confundir, a través del bienestar que tengo, de la paz que tengo y de los resultados que tengo, de cómo estoy haciendo las cosas. Y reconocer que yo no inventé eso, sino es más como algo que escucho y que puedo sintonizar, ¿sí? Entonces, ya por cuestiones idiomáticas, pues le digo Dios para que todo el mundo me entienda, ¿sí? Pero me refiero a un Dios en particular, no. Yo pienso que Dios es Dios y que Dios ama a todos sus hijos y le da a todos lo que necesitan en el lenguaje que lo necesitan. Yo creo que Dios está allí para todos y todas las culturas tienen la presencia de Dios y enseñanzas de Dios y filosofías de Dios y enviados mesiánicos también. Entonces, ¿es alguno de ellos más real que el otro? Yo pienso que Dios envía el mensajero necesario para el lugar y la época, y que no tiene abandonados a ninguno de sus hijos. Sí, es un poco como pelearnos por el nombre que se le ponen a las cosas, es perdernos del fondo y la esencia de las cosas. Sí, tú, si tienes hijos, pues los amas a todos, pero lo que les tienes que enseñar, se los enseñas distinto a todos, porque a todos les entra de una forma diferente, te entienden de una forma diferente, dependiendo de sus características, sus posibilidades, sus tendencias, sus experiencias de vida, ¿sí? Uno te va a decir papá, otro te va a decir padre, otro te va a decir apá, otro te va a decir pa, otro te va a decir oye tú, pero todos te están hablando a ti. Al final la realidad del fuego que nos puede calentar y con el que podemos cocinar los alimentos es lo importante. Si tú hablas español, pues les dices fuego, ¿sí? Si tú hablas inglés, le dices fire. Si tú hablas alemán, le dices Feuer, ¿sí? Entonces, sería un poquito injusto de nuestra parte, y ignorante incluso de nuestra parte, decir, mira qué pendejos estos, que le andan diciendo fire al fuego, o sea, que no saben qué es fuego. Al final es solamente una palabra que describe algo. Y lo más importante es la realidad, el fenómeno, el hecho, la existencia,
a la cual nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, mis hermanos, por esto uso la palabra Dios y a todo esto me refiero. También quisiera compartirles que pues he estudiado distintas filosofías. Sí, conozco un poquito del cristianismo y el catolicismo moderno, conozco un poco el gnosticismo antiguo, he estudiado el Islam, especialmente a los sufis, he leído el Corán, conozco decentemente, un poco profundamente el budismo, ¿sí? Entonces, y el taoísmo. Entonces, encuentro la presencia de esta realidad a la que apuntan, ¿sí? Y similitudes, si bien también diferencias, en las filosofías y en la forma concreta de aplicar como todo este conocimiento, o la forma de desarrollar lo que hay que desarrollar para poder percibir estas realidades y para poder aterrizar estas realidades y manifestarlas de la forma más ordenada y efectiva posible. Entonces, pues comparto lo que me sirve de lo que he estudiado y lo que he podido comprobar, ¿no? Entonces, mis hermanos, pues a esto me refiero. A esto me refiero cuando hablo de Dios, y por esto uso la palabra Dios. Muchas gracias.